Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y, la verdad, bastante complejo, los esfuerzos del Papa Benedicto XVI por unir a los cristianos, un pontificado que en este sentido a menudo se ha malinterpretado. Y es que esta frase, esta metáfora, lo es todo. Para entender a Benedicto hay que meterse esto en la cabeza. Él no pensaba en la unidad como, venga, una reunión y ya está, solucionado. No, para nada. Lo veía más bien como escalar una montaña. Un camino largo que requiere paciencia, un ascenso constante donde cada pasito, por mínimo que parezca, cuenta y te acerca un poco más a la cima. Muy bien, pues este va a ser nuestro recorrido. Vamos a explorar los 5 caminos principales que Benedicto intentó subir, con los ortodoxos, la situación en China, el reto tradicionalista, esa puerta que se abrió a los anglicanos y su visita a la tierra de Lutero. Y al final echaremos un vistazo al panorama general. Empezamos, pues, por el primer sendero, quizá el más antiguo y con una separación más profunda. Hablamos, claro, del diálogo con las iglesias ortodoxas, una herida que lleva abierta, bueno, casi 1000 años. Y aquí hay que entender que el movimiento fue por dos vías, la personal y la teológica. Fijaos, en 2006 Benedicto viaja a Turquía, un viaje que venía calentito, por la que se había liado con su discurso de Ratisbona, pero fue allí donde ocurrió algo impensable. El patriarca Bartolomé, en un gesto potentísimo, le levanta la mano como a un vencedor. Eso, digamos, allanó el terreno, y al año siguiente ya se pudo poner sobre la mesa un documento teológico concreto. ¿Y por qué fue tan importante? Pues esta frase del cardenal Casper lo resume a la perfección. A ver, que después de casi 1000 años de ir cada uno por su lado, de repente los ortodoxos dijeran por escrito, oye, sí, existe un nivel universal de la Iglesia y en ese nivel el primero es el obispo de Roma. Eso era un avance brutal. La palabra clave aquí es protos, que en griego significa primero. O sea, reconocían al Papa como un primero entre iguales. Un paso de gigante, sin duda. Pero, y aquí viene el pero, el propio cardenal Casper lo dijo, ojo que esto es solo un modesto primer paso. La montaña era muy alta y todavía quedaban por discutir todas las diferencias que surgieron en el segundo milenio. El camino era y es muy largo. Venga, cambiamos de tercio completamente. Dejamos el diálogo entre iglesias distintas para meternos en una situación, muy particular. El caso de China. Aquí no hablamos de ecumenismo en el sentido estricto, sino de intentar coser una herida abierta dentro de la mismísima iglesia católica de allí. Y es que la situación en China era tela de complicada. Para que nos hagamos una idea, había como dos iglesias católicas. Por un lado, la que llamaban clandestina, que era fiel a Roma, pero, claro, estaba perseguida. Y por otro, la patriótica, que era la oficial, la reconocida por el gobierno comunista, pero donde muchísimos de sus miembros seguían sintiéndose unidos al Papa en secreto. Un lío tremendo. Entonces, ¿qué hizo Benedicto? Pues tiró por una estrategia doble. En 2007 escribió una carta que fue histórica. Lo primero, hizo un llamamiento claro a la unidad, a la reconciliación entre todos los católicos chinos, y lo segundo, movimiento muy astuto. Dijo que los sacramentos de la Iglesia patriótica eran totalmente válidos. Esto era clave porque eliminaba cualquier duda para los fieles, y a la vez, por supuesto, no dejaba de exigir libertad para la Iglesia perseguida. El impacto que tuvo esa carta fue enorme, y creo que esta frase del cardenal Zen, que conocía la situación de primera mano, lo dice todo. No se vio solo como un papel, como un documento teológico más, no. Se sintió como el gesto de un padre preocupado que intentaba por todos los medios reunir a sus hijos, que estaban separados por unas circunstancias políticas terribles. Bueno, y ahora nos toca un sendero mucho más empinado. Un camino lleno de piedras y, la verdad, bastante polémico. Vamos a hablar del diálogo con los tradicionalistas, con la fraternidad de San Pío X, los que conocemos como lefebrianos. Y la pregunta que lo resume todo es esta. ¿Es que acaso Roma y Econe hablaban el mismo idioma? Porque esa es la sensación que daba. Benedicto hizo gestos muy importantes, como levantarles las excomuniones, pero daba igual. Parecía que había una desconexión total, un muro de malentendidos que era imposible de derribar. Y aquí se ve clarísimo dónde estaba el atasco. El Vaticano decía, para empezar a hablar tenéis que aceptar el Concilio Vaticano II. Era la condición indispensable. Pero es que los lefebrianos decían justo lo contrario. No, el problema es precisamente el concilio. Eso es lo que tenemos que discutir. Vamos, que era el pez que se muerde la cola. Partían de puntos tan opuestos que era imposible encontrarse. Al final, ¿qué pasó? Pues que después de años de reuniones, de idas y venidas, en 2012 el Vaticano dio la respuesta definitiva. Y fue un no es suficiente. Dijeron que la postura de la fraternidad no bastaba para solucionar los problemas de fondo, los problemas doctrinales. El camino, simplemente, se había topado con una pared.
Cambiamos de nuevo de sendero, y este es muy diferente a los demás, porque aquí Benedicto no se limitó a dialogar, fue un paso más allá. Creó desde cero una estructura, una especie de puente, para que grupos enteros de anglicanos que querían unirse a la Iglesia Católica pudieran hacerlo. Y la herramienta para construir ese puente fue un documento con un nombre un poco raro, Anglicanorum Coetibus. Lo revolucionario de esto es que no era el típico si quieres ser católico, tienes que renunciar a todo lo tuyo y empezar de cero. No. Permitía lo que se llama una unión corporativa. O sea, que parroquias enteras, con sus sacerdotes y sus fieles, podían dar el paso juntas, conservando además parte de sus tradiciones, de su liturgia, de su identidad anglicana. El siguiente camino nos lleva a casa, a Alemania, la tierra natal de Benedicto, pero también la cuna de la reforma de Lutero. Y claro, su diálogo con los luteranos no podía ser uno cualquiera, estaba totalmente marcado por quién era él, un teólogo alemán que conocía esa historia y esa teología como la palma de su mano. Y hubo un momento con un simbolismo brutal. En 2011, Benedicto visita el monasterio de Erfurt, el mismo monasterio donde Martín Lutero había sido monje, donde empezó todo. Imaginaos la escena, el Papa, un teólogo alemán, en el lugar donde Lutero, casi 500 años antes, empezó a darle vueltas a todo. Fue un gesto de respeto histórico tremendo, una forma de decir, vamos a buscar lo que nos une desde la raíz, en vez de seguir tirándonos los trastos a la cabeza. Y con esta frase creo que llegamos al núcleo duro de cómo entendía Benedicto todo este asunto del ecumenismo. La gente esperaba que hiciera concesiones, como si fuera una negociación política, un te doy esto si me das aquello. Pero él decía, no, están entendiendo mal. La fe no se negocia, no se pacta. La unidad de verdad, decía él, no viene de un acuerdo en un despacho. Tiene que nacer de algo mucho más profundo, de volver juntos al fundamento, a la fe que compartimos. Y así, después de recorrer todos estos caminos, volvemos a la metáfora del principio, la de la montaña. Es hora de pararse un momento, mirar atrás y ver el paisaje. ¿Qué se consiguió con todo este esfuerzo? ¿Cómo quedó el panorama tras el ascenso de Benedicto? Pues la verdad es que la vista es variada. Como en una escalada de verdad, hay de todo. Con los ortodoxos se dio un pasito, pequeño pero importante. Con los lefebrianianos, pues un muro, un camino sin salida. Para los anglicanos, en cambio, se abrió una ruta que no existía antes. Y con los luteranos, más que avanzar, lo que se hizo fue cambiar el mapa, reorientar la brújula hacia lo fundamental, la fe. Así que, al final, la gran pregunta sigue ahí, flotando. Después de esta subida tan intensa y tan difícil, ¿está la cima de la unidad un poco más cerca? El ascenso de Benedicto quizás no nos llevó a la cumbre, pero sí que hizo algo muy importante. Nos dejó un mapa mucho más detallado, un mapa que nos muestra los caminos posibles, los obstáculos y, sobre todo, que nos recuerda que esta es una escalada muy larga que exige, por encima de todo, paciencia.